Este fin de semana precisamente se posesionó al presidente legítimo y elegido del país de Argentina. Estamos hablando del señor Javier Milei y precisamente vamos a estar tocando este tema en este momento junto al analista internacional, señor Álvaro del Pozo. Está conmigo. Qué gusto saludarlo, Álvaro. Buenos días y gracias por acceder a estos minutos con Televisión Universitaria. Muy buenos días, Alexander. El gusto es mío, pues, y a tus órdenes para tratar este tema importante para Argentina y para la región. De verdad que sí, fueron varias frases muy potentes las que mencionó el señor Javier Milei en su primer discurso como presidente del país de Argentina. Y a raíz de esto, Álvaro, ¿cómo podemos analizar la posesión que se realizó este fin de semana del señor Javier Milei? Una posesión con muchos símbolos, una posesión donde Milei se expresa al pueblo de cara a las plazas, vamos a decir, un poco a la gente que había ido a mostrarle su apoyo, a tratar de mostrar, y la energía que se respiraba, digamos, en esos momentos, era que lo estamos apoyando, sabemos que vienen momentos difíciles, pero es el único camino, digamos, para salir de esta crisis que ha hundido tanto a la Argentina. Por lo tanto, muchos símbolos, la parte católica, religiosa, esos diferentes credos que ha recibido el apoyo Milei, con un discurso, como tú decías muy bien, Alexandra, con muchas palabras o mensajes fuertes, medidas de shock. Este es el camino que nos queda recorrer. Vamos a ser duros con aquellos que no quieran que la Argentina salga, digamos, hacia adelante. El que decía muy bien Milei, el que corta no cobra. Por lo tanto, hay varios mensajes, pero podría resumir que es un presidente, por lo menos con un discurso absolutamente coherente con el momento que está viviendo la Argentina, que lo podríamos traducir en dos grandes temas, que es el económico y el de la falta de seguridad. Yo tengo una de las frases muy anotadas aquí, no quería que se me escape nada, Álvaro. Una de ellas, yo creo que la más fuerte, fue: hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada la larga y triste historia de la decadencia y declive y comenzamos, dijo, el camino de la reconstrucción en nuestro país. Claramente dijo también que es la peor herencia que un gobierno puede recibir, el que está dejando prácticamente el kirchnerismo en Argentina. Absolutamente. Hablaba Milei en el contexto de esa frase, que son 100 años de decadencia que volvieron a la Argentina, de un país dentro de las primeras 10 economías del mundo, a lugares donde hoy hay 40% de pobreza, 10% de indigencia, los datos que maneja Milei. Por lo tanto, esta herencia es absolutamente catastrófica y los resultados, o por lo menos los retos que tiene Milei en esa parte económica, no son fáciles. Por lo tanto, esa es una prueba clara que la tiene, por lo menos, muy asimilada como tarea el presidente Milei, de que lo primero es la economía. No hay plata, decía muchas veces en su discurso, y creo que vamos a vivir un tiempo en la Argentina de mucho costo social, pero porque entiendo que no hay otra posibilidad en la Argentina, además de ya no seguir imprimiendo billetes como lo tenía el anterior gobierno. Por lo tanto, hay que curar al enfermo ya con una intervención absolutamente profunda y estructural, y no con parches, porque la Argentina ya tiene que salir de este círculo perverso de crisis, déficit e inflación. Una de las frases que precisamente también, tomando en cuenta ya el área de economía, Álvaro, fue precisamente que la solución para la economía del país de Argentina implica, por un lado, un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5 puntos, precisamente, que a diferencia del pasado, dijo él, caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado. ¿Qué entendemos por esto, Álvaro, ante lo mencionado por el señor Javier Milei? En los últimos años, en las últimas décadas, vamos a decir, el Estado argentino se ha sobredimensionado. Es decir, hay una construcción de un Estado obeso, vamos a decir, por la cantidad de funcionarios y empleados que conforman ese ejército de servidores públicos, que en muchos casos
han hecho que un Estado no sea eficiente y sea quizá el promotor del empleo más importante. Por lo tanto, ese 5% que puede afectar en la reducción de personal va a favorecer un déficit que estaba siendo sostenido en el tiempo en la economía argentina, y ya te digo, para consolidar un Estado, decía Fukuyama, decía estados obesos y estados con musculatura, y ese estado obeso representa de la mejor manera el Estado argentino, porque hay una cantidad de empleados que están comiéndose, digamos, los presupuestos del Estado argentino, y había que hacer una reducción fundamental de ese Estado a 9 ministerios. Por lo tanto, estos 9 ministerios van a representar un quehacer gubernamental mucho más efectivo, esperemos, y vamos a tener que ver una Argentina mucho más reducida en cuanto a su estructura como Estado, y ahí es donde vamos a ver ese 5% para no afectar otros ítems que pueden ser mucho más costosos en el contexto social. Álvaro, haciendo referencia también a la relación con nuestro país, con el Estado Plurinacional de Bolivia en este caso, la presencia, o más bien la no presencia en este caso del presidente Luis Arce Catacora a la posesión de Javier Milei, ¿va a afectar las relaciones con este país? No ha sido el mejor gesto, entiendo yo, del presidente Arce no asistir. Puedo entender también que las diferencias ideológicas pueden generar momentos incómodos. Claro. Pero cuando hay una posesión, digamos, de un nuevo presidente, lo correcto es asistir, más allá que esto esté distante ideológicamente hablando. Por lo tanto, es un gesto, obviamente, que tiene mensaje también del presidente Arce al presidente Milei, pero espero que la sobriedad, vamos a decir, de nuestra diplomacia pueda entender que no solo podemos tener relaciones con aquellos gobiernos que coinciden ideológicamente, y mucho menos con un país como la Argentina, donde tenemos una cantidad de bolivianos inmensa, más de 1 millón se dice, donde tenemos que tener una relación cordial. La designación del presidente Milei de la cabeza de las relaciones exteriores ha caído en doña Diana Mondino, que por supuesto, según el currículum que ella tiene, nos dice que tiene una mirada mucho más económica, es economista con maestrías y especialización en administración, mercados, es decir, la mirada de la política exterior argentina va a ir hacia lo económico. Lo político está claro que va a ser un segundo elemento, pero acá lo que quiere la Argentina a partir de su diplomacia, seguramente abrir mercados, conseguir financiamiento externo y por supuesto tratar de generar relaciones comerciales abiertas en el marco del liberalismo que profesa el presidente Milei. Claro, porque al mismo tiempo el señor Milei, al hablar de economía y cambios que puedan afectar al país, a su país en relación a la inflación de la República de Argentina precisamente, ¿se podría tal vez analizar una afectación en cuanto a las remesas en nuestro país y relaciones también con el gas natural, por ejemplo? Entendemos que Bolivia todavía tal vez podría o quisiera tener buenas relaciones con el país de Argentina. ¿Cómo se puede analizar esto, Álvaro? Por supuesto, Alexandra, tú lo dices muy bien. Tenemos la obligación de mantener unas relaciones cordiales y dinámicas con Argentina. Nuestra población boliviana en la Argentina así nos los obliga. Por lo tanto, la armonía y digamos, el respeto mutuo en las relaciones tiene que ser nuestro fin. Las remesas, mira, yo entiendo que la mayoría de nuestros bolivianos en la Argentina es un grupo de ciudadanos que trabaja muy duro, para justamente generar recursos y en muchos casos mandarlos a Bolivia. Uno de los mayores ingresos en nuestra economía es justamente producto de las remesas. Siempre ha estado alrededor de más de 1.000 millones de dólares que ingresan por ese rubro de todos los migrantes del mundo. Por lo tanto, creo que esa población trabajadora, legal, etcétera, no va a tener afectación. Quizá más bien en un tiempo prudente el trabajo, si es que el programa de Milei tiene un resultado positivo, más bien se beneficien por la mayor cantidad de oportunidades y trabajos que se pueda generar. Al principio quizá no, por la crisis que va a vivir y la recuperación va a ser lenta, pero quizá a mediano plazo podríamos ver unos mejores escenarios para nuestra población. Y aquellos que no se dedican al trabajo y más bien se han incorporado en esos brazos del Estado, llámense movimientos sociales como los conocemos en Bolivia, y que se han introducido
ido al Estado cobrando un poco para generar una permanente campaña electoral en favor del gobierno pasado, quizá esos bolivianos que viven de esa actividad, que recibían prebenda por parar, por cortar, etcétera, tengan problemas, porque lo ha dicho claramente Milei. Con ellos no va a haber posibilidades de transar, sino que va a ser mano dura, el que hace la paga, el que corta no cobra. Por lo tanto, si hubiera bolivianos que están inmersos en esas actividades, quizás sean los únicos que se vean realmente afectados. Hablando de los ministerios precisamente que el señor Javier Milei anunció, reduciendo de casi 20 y tantos ministerios a precisamente 9 carteras de Estado que van a trabajar precisamente en la República de Argentina. ¿Qué significa esto para este país? Una reducción, por ende, de gastos de presupuesto dentro del Estado, pero también una reducción de ministros a cargo de la República de Argentina. Álvaro. Absolutamente, ha empezado porque el recorte sea en casa, es decir, exacto, no voy a hablar de recorte, voy a entrar pidiendo que solo el ciudadano se sacrifique, sino va a ser ese Estado que voy a reducirlo. No voy a contar con 22 ministerios, sino con 9, para hacer más eficiente la actividad del Estado, y por supuesto que la partida siempre más importante del Estado son sueldos y salarios, se vea afectada para que esos montos puedan generar recursos para paliar evidentemente toda esa crisis, la falta de liquidez en el Estado argentino. Por lo tanto, tiene una mirada clarísima, coherente con el discurso de campaña, lo había anunciado muchas veces a lo largo de su campaña, y creo que esta es la primera muestra de haber cumplido por lo menos 9 ministerios. Se pudo escuchar tal vez algunas contradicciones, Álvaro, al estilo de campaña que manejaba el señor Javier Milei ahora en su discurso de mandatario de la República de Argentina. No sé si contradicciones, Alexandra, pero entiendo que en la campaña a veces los políticos toman un espacio digamos, de exageración a la hora de maximizar sus ofertas, y en el gobierno tienen que ajustar estas palabras. Me refiero fundamentalmente a la posibilidad de mantener relaciones con países o relaciones estratégicas que tiene la Argentina, llámese Brasil. Si bien hay una diferencia antagónica, distante entre Brasil y Argentina ideológicamente hablando, son dos socios importantes del Mercosur que van a generar tensión, pero sería imposible pensar que la Argentina y el Brasil van a dejar de tener una relación como la que tienen hasta ahora. Quizá los presidentes tengan una tensión personal, ideológica, pero esa relación es imposible que vaya mal o vaya hacia atrás, porque hay dependencias mutuas en el ámbito del comercio, las inversiones entre esos países. Por lo tanto, en esos aspectos creo que Milei va a tener que equilibrar su discurso de campaña con las acciones reales que tenga que tomar. En materia de seguridad, Argentina, dijo literalmente el señor Javier Milei, Argentina se ha convertido en un baño de sangre, dijo. Los delincuentes caminan libres mientras los argentinos de bien se encierran tras las rejas. El narcotráfico se apoderó de las calles, dijo Javier Milei, a punto de tal que una de las ciudades más importantes de nuestro país ha sido secuestrada por los narcos y la violencia. Creo que estas fueron palabras fuertes también en relación a la seguridad en Argentina y claramente hablando de narcotráfico en la República de Argentina. Álvaro. Absolutamente, y en temas de seguridad, por supuesto, está la ex candidata Bullrich, que va a tener una fuerte digamos, gravitación en el gobierno. En el Ministerio del Interior está Guillermo Francos. Por lo tanto, hay una apuesta. Yo creo que los dos temas fundamentales que el ciudadano argentino ha identificado como catastróficos en el último tiempo es la economía y la seguridad. Por lo tanto, son dos elementos que Milei va a tener que empeñarse duramente para que su discurso electoral tenga resultados positivos en la gestión. Con seguridad y de alguna manera con un arreglo de la economía, con una nueva estructura económica, quizá ya Milei tiene mucho por delante, y si cumple en algo en estos dos ítems, digamos, del quehacer gubernamental, creo que podría tener buena gestión. El argentino está esperando que se resuelvan sobre todo estos dos temas. Bien,
Álvaro, tal vez el crecimiento económico del país de Argentina, y te pregunto esto por las habladurías que existe entre la población, diferentes criterios que se ven, se pueden leer en las redes sociales, tal vez se podría vincular al narcotráfico, Álvaro. La actividad del narcotráfico no tiene fronteras, está absolutamente insertada, digamos, en nuestras economías, en nuestro poder político. Hay Ecuador, Argentina, sí, todos nuestros países, Bolivia incluido, tienen que luchar contra este flagelo humanitario, y la Argentina no es una excepción. Hay una vinculación que se ha dicho, como tú bien lo mencionabas, en las redes, etcétera, en las noticias de formato de digital, la vinculación de algunos miembros del anterior gobierno con esta actividad. Por lo tanto, mucho cuidado con ese elemento, porque luego pasa lo que le ha sucedido al Ecuador, que a veces la laxitud a la hora de enfrentar problemas hace que sea muy tarde y tengamos candidatos asesinados en campañas electorales, la violencia se exprese de esa manera en las sociedades latinoamericanas. Por lo tanto, la Argentina creo que está en un momento importantísimo para enfrentar una lucha frontal contra el narcotráfico, para librarse el día de mañana de mayores consecuencias con esta actividad que, como decía antes, no tiene fronteras, no tiene límites y menos escrúpulos para perforar toda la institucionalidad de nuestros países. Álvaro, cierro ya con este escenario en cuanto a las relaciones que Argentina debe tener con Bolivia o Bolivia con Argentina. ¿Qué es lo que conviene ahora? ¿Esperar una convocatoria de reuniones o tal vez un diálogo con el país de Argentina? ¿O simplemente Bolivia acercarse al señor Javier Milei? Yo creo que lo que va a mandar la realidad es que los primeros contactos van a ser a nivel de grupo regional, como es el Mercosur. Nosotros tenemos un ingreso reciente, la Argentina es un actor fundamental del Mercosur, y estas reuniones al más alto nivel quizá puedan ser los escenarios para iniciar una relación entre ambos gobiernos. No está en las prioridades de Milei. Bolivia ha mencionado que más tiene miradas en Estados Unidos, Israel, el mundo occidental, europeo, etcétera. Por lo tanto, no va a tener una mirada ni una preocupación muy importante en Milei o con Bolivia. Pero, digo, repito, va a ser oportunidad de estos encuentros regionales en primera instancia para poder establecer primer cruce de energías, y espero que ambos puedan encontrar y entender que más allá de estas diferencias hay una relación histórica bilateral entre Bolivia y Argentina muy buena, en el sentido que somos dos países que nos podemos complementar grandemente. Tú hablabas de una histórica venta del gas que termina el 24, pero hay otros temas que se pueden desarrollar, la venta de energía eléctrica, etcétera, muchos otros intercambios, la lucha contra el contrabando. Hay muchos elementos que se deben coordinar bilateralmente, y esperemos que en el transcurso más rápido del tiempo podamos ya avisorar un acercamiento, mejor dicho, entre estos dos mandatarios y entre las dos cancillerías. No cabe duda que Javier Milei promete muchos cambios en la República de Argentina, y hablando de la economía en diferentes escenarios tal vez políticos. ¿Cree que estos cambios, Álvaro, se necesita en nuestro país? Mira, yo diría que si bien nuestra economía tiene algunas fotografías alarmantes, la falta de recursos, la falta de liquidez es otro de los elementos. Hemos vivido en los últimos días una escasez de combustibles. Se nota que si bien la inflación que se manejan en datos del INE tienen una cifra muy reducida, en el día a día la gente está encontrando que los precios suben sin ningún control. Creo que no estamos en el momento que vive Argentina económicamente, pero creo también que en Bolivia hace falta, por ejemplo, mirar la posibilidad de reducir un déficit fiscal, porque no tenemos las condiciones económicas para convertirnos en un Estado empresario ni en un Estado, digamos, productor de empleo. Hay que tratar de no tener gastos donde tengamos no resultados. Es decir, hay empresas que se dicen que son deficitarias y seguimos gastando para mantener puestos de trabajo sin ninguna otra expectativa, sino más bien mantener y engrandecer esa base del Estado, que, como decía, hay unos estados obesos, unos estados con musculatura.
Si no tenemos Claro. el personal idóneo para cumplir esas metas, solo gastamos presupuesto sin ningún sentido. Por lo tanto, hay muchas similitudes, muchas diferencias también entre realidades, y los retos de la economía boliviana, argentina o cualquier país en estos momentos es absolutamente una prioridad que hay que tomarla con mucha seriedad. Bien, Álvaro, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros, con Primera Impresión. Qué importante es hablar contigo para conocer el criterio tuyo con el tema del panorama internacional. Ha sido un gusto conversar contigo, Álvaro. Muchas gracias. Para mí el gusto, Alexandra, y que tengas una semana bendecida y llena de buenas noticias. Que sea así, Álvaro, igualmente para ti. Felices fiestas de igual manera. Nos estamos viendo aquí en Televisión Universitaria. Gracias. Álvaro del Pozo con nosotros, analista internacional, para poder conocer un poco y entender sobre lo que sucedió en relación a la posesión del economista Javier Milei como presidente electo de la República de Argentina.